Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a esperar unos segundos a que se vayan conectando la mayoría. Y mientras les doy la bienvenida al webinar de los datos a las acciones. Y pues ya en lo que esperamos, les quiero comentar un poco sobre esta noción de ideas y de acciones, porque todo el tiempo tenemos nuevas ideas, pero hacer que esas ideas se conviertan en acciones, eso es una parte más difícil, pero lograr que la idea que teníamos al principio concuerde con lo que estamos haciendo, eso es lo más difícil de lograr. Y lo que queremos es que al final esa idea nos dé resultados que eran los que esperábamos. Y esto, aplicado a la ciencia de datos, es por lo que estamos aquí hoy. El experto en el tema, Óscar Cano Rodríguez, él es CEO en Corbelis Desarrollos, es quien compartirá esta tarde y este webinar con nosotros. Y justamente nos va a aclarar cómo es ese proceso, los conceptos a tomar en cuenta, saber cómo funciona y que esas ideas y esa información que nos van a dar los datos se concreten en acciones que beneficien a nuestra empresa. Yo creo que es un buen momento para hablarles sobre la experiencia de nuestro ponente. Es una persona que admiro muchísimo, él es Óscar Cano Rodríguez, les comentaba que él es director general de Corbelis Desarrollos. Tiene gran experiencia tanto en el sector privado como en el sector público. Su formación académica comenzó en el Instituto Politécnico Nacional en el área de matemáticas, después en el ITAM en negocios y computación, y en el Tecnológico de Monterrey se prepara en esta parte de Big Data, y después complementó estudios y conocimientos en la carrera de Pedagogía en la UNAM. Desde 1993 se ha ocupado de numerosos proyectos que incluyen estadísticas, minería de datos, investigación con ciencia de datos con Big Data. En 2014 y 2015 obtiene el apoyo del Programa de Estímulos a la Innovación de CONACYT. Y pues en Corbelis, entre muchas otras cosas, se ha desarrollado un programa de transporte de personal, pero utilizando detección de patrones en tiempo real con tecnología Big Data. Les puedo platicar que en Corbelis se trabaja con un grupo muy creativo de profesionales, tienen diferentes enfoques, tanto matemáticas, ciencias sociales, informática, administración, tecnología. De hecho, el equipo tiene ya muchos años dedicados a la innovación en tecnologías de la información y por eso es un privilegio escuchar hoy a Óscar. Y antes de dar ya pie a la presentación, creo que ya se están uniendo aquí todos. Les comento un poco sobre la dinámica del webinar. Estaremos reunidos aproximadamente 1 hora hasta que se cierre la sesión y los invitamos a que manden sus preguntas. Vamos a activar el chat en la última parte de la presentación. Ahorita no está activado. Ahí les mandaré una notita para que me manden sus preguntas. Por favor, las pueden mandar al chat privado Álvarez Stephanie para ir filtrando sus dudas y que sea más fácil poder leerlas. También les recomendamos que enseguida de su pregunta añadan algún tipo de información de contacto, de preferencia a su correo electrónico, para que todo lo que no se pudo contestar ahorita, el equipo le dará respuesta en los próximos días. Y pues yo espero que podamos todos acompañarnos hasta el final, sobre todo en este formato, los webinars, además de informarnos a través de la presentación, en este caso ahorita la que nos va a dar Óscar. Esta sección de preguntas y respuestas es muy enriquecedora porque podemos ver la retroalimentación entre el ponente y lo que nos escriben y a veces nos damos cuenta que tenemos dudas que compartimos todos y ahí se nos resuelven. Y pues sí, yo creo que ya estamos la mayoría conectados, así es que le doy la palabra a Óscar Cano, CEO de Corbelis Desarrollos, y para comenzar este webinar de los datos a las acciones. Adelante, Óscar, muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie. Pues antes que nada quiero agradecerles
su tiempo. Me siento muy honrado con ustedes. Por ahí he visto algunas personalidades de las áreas de tecnologías de la información que se interesaban por el webinar. Les agradezco mucho, en especial me siento honrado. Tenemos aquí, o al menos vi que se inscribió el doctor Jorge Guzmán Arenas. Muchas gracias, doctor. El doctor es pionero en todas las áreas de inteligencia artificial. Básicamente nos ha enseñado a muchos esta área. Gracias por el interés, gracias por estar con nosotros, todos ustedes. Gracias por el tiempo. Y pues, para no entretenerlos, vamos a empezar justo con el tema. Las TICs y las comunicaciones han crecido de manera importante durante esta pandemia. Las empresas se enfrentaron a la realidad de ofertar sus productos y servicios a través de Internet. El crecimiento de los datos, que de por sí mismo ya era muy importante, vio un nuevo crecimiento. Las empresas empiezan a entender que competir y captar a sus clientes va a ser prioritario en esta nueva normalidad de las tecnologías de la información. Adquirirán una importancia relevante y con ello la información, los datos que se recaben. Y de eso vamos a hablar hoy en día. Las empresas saben que necesitan tener mejores maneras de acercarse al cliente, de retener los clientes, de ofertar nuevos productos. Hoy hablaremos de 4 temas básicamente, y vamos a entrar con un ejemplo que nos va a servir como base para desarrollar todas las ideas o las ideas que vamos a trabajar en este webinar, y esperemos que sea de su interés. Son ejemplos simples, pero que nos da pie a entender esta idea de los insights. Pues comencemos. Uno de los problemas más comunes o de los intereses más importantes que tiene cualquier empresa es la de segmentar a sus clientes. Esto le permite definir canales de comunicación específicos, coherentes y efectivos para cada grupo de usuarios, para facilitar la interacción constante y saludable con los diferentes segmentos, posibilitando escuchar y distinguir las necesidades y percepciones de cada uno de los segmentos. Una técnica que se utiliza muy frecuentemente es la segmentación por una técnica conocida como RFM. Se utiliza mucho en las áreas de marketing, atendiendo a estos 3 factores, en donde la recencia es el número de días de la última compra, la frecuencia es el número de veces que compran nuestros clientes en un tiempo determinado, y el valor monetario es cuánto gastan mis clientes en mis productos o servicios. Normalmente, esta técnica lo que hace es que segmenta a los clientes por cada una de las características. Usualmente, se comienza en agrupar cada variable en 5 segmentos. Cada segmento, por ejemplo, en este caso, que es el más común con el que se empieza, lo hemos segmentado en 5 partes, conocidas como quintiles en el área de la estadística. Estas 5 partes aglutinan a nuestros clientes por recencia, frecuencia y valor monetario. Y lo que intentamos es que en el primer segmento queden mis clientes con que no son tan importantes para la empresa, y en el segmento 5 estén los clientes más sobresalientes. Es decir, en el quinto segmento estaremos viendo a nuestros clientes más recientes, que compran con mayor frecuencia y que tienen el mayor valor monetario. Con esta segmentación, lo que tratamos de medir son algunos indicadores. Los indicadores principales son los de lealtad, los de retención y los de valor.
Si nosotros cada segmento lo visualizamos como un cubo en donde cada uno de los cubitos contiene el conjunto de clientes, podremos observar que en el cubo que tiene las características 1, 1, 1, estarán mis clientes que no me son tan interesantes o que necesito hacer un esfuerzo muy grande. Y en el cubo en donde están mis clientes con las características 5, 5, 5, serán quizá mis clientes más importantes. Las áreas de marketing, la hipótesis que tienen con estas segmentaciones es que los clientes que compran de forma recientes son más favorables a comprar que aquellos que no lo han hecho últimamente. Los clientes que compran más frecuentemente están más dispuestos a comprar nuevamente que aquellos que han hecho una o dos compras. Los clientes que gastan más están más dispuestos a comprar nuevamente. Los clientes más valiosos son aquellos que pueden llegar a hacerlo aún más. Pero, ¿qué sucede si pretendemos analizar estos 125 grupos de clientes? Pues descubrimos que se requiere un esfuerzo importante para determinar cuáles son las clasificaciones que nos interesan. No solamente este cubito 5,5, nos damos cuenta que debe ser un sector de estos cubos que nos permita tomar decisiones más entendibles. Es por eso que a este análisis de RFM se les suele aplicar posteriormente o alternativamente algoritmos de minería de datos que nos permitan agrupar de mejor manera, que nos permitan agrupar de mejor manera a nuestros clientes. Estas agrupaciones nos permiten tener un número reducido, y si nosotros dotamos a estos grupos de una etiqueta que sea entendible para nuestros tomadores de decisiones, los análisis que hagamos serán mucho más entendibles. Por ejemplo, en este caso hemos pasado de una clusterización de mis clientes a establecerles etiquetas como bajos, medios, normal, buenos o mis clientes VIPs. Es así que aplicando técnicas más sofisticadas podemos agrupar en clústeres que posteriormente podemos utilizar para mejorar la relación con el cliente y consolidar su lealtad. Normalmente se le puede dotar de más información a este análisis utilizando información nominal y usar posteriormente técnicas de clasificación, por ejemplo, de región, edad, sexo, ocupación, estado civil, etc. Y después utilizar algoritmos más robustos como redes neuronales, árboles de decisión, Bayes ingenuo, para determinar la precisión de las clasificaciones o características de los clientes y para saber las características de los clientes que pasan de una clasificación a otra. Otras técnicas, por ejemplo, es la de fortalecer este análisis con reglas de asociación. Esto lo veremos adelante. Para detectar comportamiento común de mis clientes que compran productos similares o servicios comunes. Por ejemplo, la banca electrónica podría beneficiarse de este tipo de reglas de asociación. Es así que una vez que nosotros tenemos este tipo de análisis, nosotros lo vamos a utilizar para efectuar nuestros planes de marketing, nuestros planes de ventas, lanzar nuevos productos, realizar análisis de rentabilidad, entre varios otros. Este tipo de análisis, como decía, se tiene que fortalecer, porque, por ejemplo, un análisis de RFM no dice cuántos clientes cambian sus valores de recencia, frecuencia y valor monetario de un periodo a otro.
o por qué cambian, o cuáles son las características de aquellos que cambian. Entonces, normalmente se acompaña a este análisis con otros tipos de análisis, o este mismo análisis se puede ver modificado. Por ejemplo, si nosotros a cada uno de los valores de R, F y M le añadimos un peso de acuerdo a su importancia relativa, entonces podemos hacer juicios intuitivos sobre este orden de clasificación. Otra variable, otra dimensión que le podemos incluir a este mismo análisis es incluirle la temporalidad, es decir, por cuánto tiempo o por qué, cuál es el periodo en que compran mis clientes. También podríamos incluir la duración, por ejemplo, cuánto tiempo pasa alguien en mi sitio web, o en las áreas de marketing usan mucho una etiquetación de lealtad. Típicamente, esta etiquetación es una forma normalizada de frecuencia en un periodo de un año. Y este tipo de nuevas variables que están dentro de nuestros datos nos permiten exponenciar nuestros análisis de RFM. Bueno, este es un primer ejemplo de cómo nosotros vamos de tener nuestros datos a ir encontrando nuevos valores y nueva información, nuevo conocimiento dentro de nuestra misma información. Y esto que hemos estado viendo, deriva de lo que se conoce como análisis de los datos. Ya que nuestros datos por sí solos no nos dicen nada, requerimos de investigación y dotarlos de significado. Por ejemplo, los clics de una página, los números de cliente, las respuestas a encuestas, dejan de ser solamente datos como 5, 20, 30 para tener un significado para el negocio. Es importante determinar cuáles usaremos, porque derivado del tipo de dato que nosotros tengamos, aplicaremos técnicas estadísticas muy robustas si estamos haciendo un análisis cuantitativo, o si queremos hacer un análisis de las características, utilizaremos investigación cualitativa. Para esto utilizaremos herramientas que nos permiten atender los desafíos, retos y problemas para hacer una organización más competitiva. Nos va a permitir reducir riesgos e incertidumbre y podremos ahorrar tiempo y dinero. Es decir, la empresa empieza a generar con decisiones una inteligencia basada en el análisis de los datos. Esto nos lleva a algo que es muy conocido como la pirámide del conocimiento. Lo que estamos presentando es una adaptación de esta pirámide del conocimiento, en donde la fuente de información es muy importante, porque hoy en día, y para todos es conocido, que hay muchas fake news, noticias falsas. Entonces necesitamos verificar la veracidad de nuestra información, pero también hay demasiada información. Tenemos que distinguir entre la información que es relevante y la que no es relevante dentro de este gran cúmulo de información generada, por ejemplo, por las redes sociales. Entonces nosotros de la fuente, nosotros tenemos que hacer una conversión en señales a través de la lectura de los mismos que nos permitan generar datos. Los datos es la unidad básica de las representaciones de las realidades que nosotros captamos a través de nuestros sentidos, a veces utilizando instrumentos. Estos datos por sí solos, como decía, no nos dicen nada. Entonces necesitamos procesarlos para hacer un análisis de sus relaciones que hay entre unos y otros, lo cual nos va a dotar de lo que conocemos como información. Cuando comparamos
y contrastamos esta información, se produce el know-how derivado de la experiencia y el aprendizaje. Y esto nos da el conocimiento que nos llevará a través de responder y comprender los porqués, los caminos y las relaciones, detectar patrones a través de herramientas que nos lleven a la sabiduría. Entonces, este camino del conocimiento, básicamente en las empresas, las dos áreas de datos e información las atienden las áreas de operaciones de la empresa y las áreas de conocimiento y sabiduría las atienden las áreas de inteligencia de una empresa. Hemos utilizado algunas terminologías que es prudente aclarar en este momento. Una métrica es una medición que nos sirve para dotar de significado a un fenómeno que estamos observando. Y un indicador es un valor dentro de este rango de mediciones que nos provee un significado especial para la empresa. Normalmente es un límite, es una tolerancia, es un punto en el que la empresa quiere tomar cuidado y acciones específicas. Los indicadores más importantes son conocidos como indicadores clave de desempeño. Hay otros, pero estos seguramente les suenan conocidos. Pero ¿es mi organización está adaptada a aprovechar los datos? ¿Hay una cultura implícita en la organización que nos permita con el poder de los datos impulsar nuestro negocio? Viles Marshall nos propone un índice de madurez donde nos propone 5 niveles de aprovechamiento de los datos. Una empresa puede recorrer estos estadios hasta llegar a un modelo de negocio que aproveche totalmente los datos. Obviamente, este modelo presupone que las empresas han automatizado sus procesos. Entonces, para llegar a la primera fase del business monitoring de un negocio basado en datos, la empresa cuenta ya con bases de datos derivado de los softwares que ha adquirido, por ejemplo, los ERPs, los CRM, sus desarrollos internos, y utiliza técnicas para almacenar sus datos, que también pueden ser desarrollos internos o aplicaciones adquiridas. Los almacena en formatos que puedan ser leídos por las herramientas de Business Intelligence. Estas herramientas de inteligencia de negocio básicamente van a dotar al tomador de decisiones de tableros que presentan de manera entendible los resúmenes y los principales KPIs, lo cual le permitirá realizar consultas sin un conocimiento técnico. En este nivel y con estas herramientas, el tomador de decisiones conoce qué pasó en el negocio, tiene una buena idea de por qué ocurrieron las cosas, ya ha detectado algunas tendencias y probables patrones, empieza a realizar preguntas más profundas. Aquí en este nivel, en los últimos tiempos han tomado gran relevancia y se han puesto de moda algunas herramientas conocidas como de inteligencia de negocio. Las más conocidas, según Gartner, son estas 4 que se ven en el cuadrante de líderes. Esta competencia por las herramientas de analítica y plataformas de inteligencia de negocio ha llegado a tal grado que, por ejemplo, Salesforce actualmente adquirió ya a Tableau. Entonces, probablemente pronto veremos a Salesforce dentro del cuadrante de líderes. Vamos a ver algunas de estas herramientas para entender y para tratar de explicarles a qué nos referimos cuando hablamos de
de estas herramientas. Nosotros normalmente podemos utilizar tableros de inteligencia. Aquí estoy mostrando uno de la herramienta que se llama ClipSense. Este tipo de herramientas, por ejemplo, nos permite ver nuestros principales indicadores y lo que ha ocurrido con ellos. Por ejemplo, aquí estamos viendo varios países y cómo se están representando los datos. Si yo, por ejemplo, yo quiero ver una categoría de productos, simplemente la puedo seleccionar y la puedo filtrar. Si ustedes se dan cuenta, ahora esta me presenta una nueva dimensión granular de los datos, en donde yo a la vez puedo volver a hacer una nueva consulta. Si yo quisiera nuevamente ver cómo está un país únicamente, simplemente basta con seleccionarlo y volverlo a consultar. Si yo después quiero ver solamente la subcategoría, toda la categoría completa, puedo quitar un filtro. Entonces, esto es lo que hacen este tipo de herramientas. Nos permiten un juego para empezar a consultar nuestra información de una manera en donde antes teníamos que recurrir a un equipo técnico. Estas herramientas nos las han facilitado. Obviamente que se requiere un equipo técnico que nos desarrolle esto, pero hoy en día con estas herramientas se hace de manera muy fácil. Microsoft no se queda atrás, él nos provee su propia versión de herramienta. Por ejemplo, aquí estamos viendo una hecha con Power BI y lo mismo. Por ejemplo, yo puedo ver qué pasó con los teléfonos en alguna cierta área, y entonces empiezo a filtrar lo que yo quiero conocer. Tableau también tiene su propia herramienta y nos presenta al igual tableros que nos permiten hacer filtros similares de lo que estamos viendo. Entonces, por eso es que estas herramientas han tomado gran relevancia en esta fase, porque nos permiten justo hacer esto que antes era bastante más complicado. Estas herramientas interactúan con herramientas que les permite realizar análisis de minería de datos, por ejemplo, R, Python, etc. Sin embargo, en estas herramientas usualmente se realiza un filtro y luego se aplica la minería sobre ese filtro. Cuando estamos haciendo análisis más potentes, normalmente vamos a querer realizar minería sobre el conjunto de información, y esto, sobre todo el conjunto de información, primero queremos hacer la minería, obtener los resultados y posteriormente presentarlos en esas herramientas de inteligencia de negocios. Esto potencialmente no lo hacen las herramientas de inteligencia de negocio, ya que el poder de cómputo que se requeriría es mucho. Y entonces, cuando tenemos esta necesidad, se van a privilegiar otro tipo de herramientas y otra tecnología. Una que está dando mucho de qué hablar es una conocida como Big Data. Ok. Buscar insights sobre la información será la tarea del siguiente nivel de madurez en el Business Insight. Esto va a buscar en los procesos claves de negocio aquellos indicadores que nos permitan mejorar la posición económica de la empresa. Perdón, aquí el mouse me está jugando una mala pasada. Para transitar a la fase de Business Insights, las empresas van a requerir hacer una expansión sustancial de sus datos, tanto internos, sobre todo sus transacciones de altas, bajas, cambios, y van a normalmente las empresas a adquirir softwares de tecnologías que les permita conocer más sobre sus clientes, mercados y productos. Estas tecnologías básicamente son tecnologías de
de marketing. Vamos a ver algunas de ellas. Si ustedes ven, en esta lámina, esta empresa censó 8,000 soluciones de tecnologías de marketing, ¿sí? Y esto en abril del 2020. Y vean ustedes cómo están categorizadas y cuáles son las más importantes. Cada una de estas categorías, a su vez, posee subcategorías. Y dentro de estas categorías hay un conjunto importante de tecnologías que los usuarios van a tener que decidir cuáles van a utilizar. Pero no solamente se requiere información interna del negocio, también vamos a requerir información externa que nos permita correlacionarla con nuestra información interna. Por ejemplo, redes sociales, clima, información sociodemográfica, etc. En México, por ejemplo, INEGI es un muy buen proveedor de información externa. Aquí podemos encontrar información de acuerdo a nuestra industria y que nosotros vamos a querer, y en esta fase de conocimiento del negocio, saber cuáles de estas características inciden en nuestro negocio. Pues bueno, aquí tenemos un conjunto de información que las empresas van a tener que elegir. En esta fase de la información se empieza a crear un contenedor de herramientas de ciencia de datos para implementar análisis predictivos y se empieza a capacitar a los usuarios de negocio para pensar como científicos de datos. Empezamos a hacer identificar y validar y priorizar las decisiones del negocio con preguntas de cómo, cuándo, y empezamos a descubrir información oculta en toda esta información sobre los productos, procesos, clientes, etc. Bueno, hemos estado hablando de los insights, pero lo que la empresa quiere es extraer valor de sus datos para poder tomar las mejores decisiones y obtener los mejores resultados. Se pueden esperar mejores resultados si se tiene la capacidad de tomar las decisiones correctas. Y para tomar las decisiones correctas se necesita tener claridad de cuál es la situación que se está viviendo en el momento y qué es lo que está sucediendo en el entorno. Y también es muy importante tener un buen estimado de lo que ocurrirá en el futuro a mediano y largo plazo. Estos insights son los diamantes de la información, son las ideas de valor del negocio. Con ello, el sujeto va a captar e internalizar para comprender las verdades que estaban ocultos dentro de este gran cúmulo de información y va a ser el resultado de un trabajo profundo conocido como análisis de información y una técnica que va a ser muy potente es la conocida como la de la ciencia de datos. Entonces, el resultado de este análisis va a requerir algunos conocimientos que son muy importantes. De entrada, se requieren de conocimientos de matemáticas, como son minería de datos, inteligencia artificial, redes neuronales, etc. En general, en Corbelis nosotros hemos descubierto que el pensamiento matemático, la forma de resolver problemas desde las matemáticas, es muy importante, más allá de las teorías, es el proceso que se sigue. Se va a requerir de tecnología de punta, por ejemplo, el Big Data, los softwares de minería de datos, los softwares de visualización para análisis exploratorios son muy importantes. Pero lo más importante en este análisis de la información es el conocimiento del negocio. Por eso es que es el dueño del negocio el que debiera abanderar
una innovación tecnológica de ciencia de datos, pero no por la tecnología en sí, sino porque quiere resolver un problema, porque quiere resolver un problema estratégico del negocio. Y él que ha llevado, o ellos que han llevado a la empresa a este éxito, son los que debieran abanderar esta migración a una empresa basada en datos. Esto es lo que nosotros hemos procurado en Corbelis, un equipo interdisciplinario orientado a resolver problemas estratégicos del negocio. Vamos a ver otro ejemplo, uno que ustedes conocen seguramente, el Market Basket. Y el Market Basket nos permite conocer necesidades de los consumidores, productos que suelen comprarse al mismo tiempo, perfiles de consumidor que adquieren determinados tipos de productos y el momento en que lo hacen. Básicamente en el Market Basket tenemos transacciones de grupos de artículos o productos que se han comprado juntos. Por ejemplo, esto lo podemos analizar en los tickets de venta y tratamos de identificar las reglas de asociación que determinan la probabilidad de que un cliente de un determinado producto muestre un interés en otro producto. Algunas métricas importantes cuando hacemos un análisis de Market Basket es, por ejemplo, el soporte, que es el porcentaje de transacciones que contienen todos los elementos en un conjunto de elementos. La confianza, que refleja la probabilidad de que una transacción que contiene determinados artículos también contenga otros, y la probabilidad de que todos los elementos se den al mismo tiempo juntos. Este análisis de Market Baskets normalmente se empieza con técnicas de reglas de asociación, pero no nos podemos quedar ahí. Esto nos da, por supuesto, una muy buena idea de lo que está pasando con nuestras canastas de productos. Pero seguramente si alguno de ustedes ha hecho esto, ya se habrá dado cuenta que asociar simplemente a los productos nos da demasiadas reglas triviales o redundantes, y esos nos distraen de de las reglas que son realmente importantes. Y entonces se requiere de hacer un esfuerzo adicional para obtener las reglas interesantes. Normalmente esta asociaciones va a requerir de mucho poder de cómputo. Es en este momento donde se podría justificar el Big Data. También omite casos de productos que se compran en diferentes momentos por el mismo cliente, o saber cuáles son los productos que se compraron consistentemente en el tiempo. Por ejemplo, hay productos o artículos en donde las necesidades son en tiempos distintos. Entonces un cliente puede ir primero por un producto y después, otro día, o varios días después, ir por otro producto. Entonces eso no va a aparecer en el ticket de venta. Sin embargo, nosotros, o no van a aparecer juntos esos materiales en el mismo ticket de venta. Entonces nosotros vamos a requerir usar técnicas más avanzadas de minería de datos para agotar todo este tipo de casos. También una técnica que podemos explorar es la de clúster de serios en el tiempo, el cual nos permitirá encontrar las mejores canastas de producto. La importancia de hacer un market basket es que nos permite detectar canastas de productos específicas. Pero si esto lo potenciamos con el análisis RFM que explicamos al inicio, nosotros podemos tener potencialmente canastas de productos
orientadas a grupos de clientes de nuestro interés. Pero también podemos tener canastas de productos para clientes que en este momento detectamos que no habíamos atendido adecuadamente. Agrupar por productos relacionados nos puede ayudar en el diseño de una tienda para aumentar las posibilidades de venta cruzada, para programar los motores de recomendación de las tiendas online, para dirigir campañas de marketing, enviando cupones promocionales a clientes para productos relacionados con artículos que compraron recientemente. También vamos a tener poder usarlo en la distribución de nuestros estantes. En un caso reciente, en el último que hicimos, usando estas dos técnicas, para uno de nuestros clientes, tuvimos un aumento de ventas de un 7%. Y es así como pasamos a empezar a hacer recomendaciones de qué es lo que tenemos que hacer en la fase de Business Optimization. Para pasar a esta fase, nosotros vamos a empezar a evaluar los conocimientos revelados por la ciencia de datos. Y en esta fase, las empresas han construido un data lake. Un data lake no es más que la extrapolación de un data warehouse en donde además de almacenar nuestros datos estructurados, son infraestructuras que están preparadas para almacenar grandes volúmenes de información de diferentes formatos, información no estructurada o semiestructurada, como la información de las redes sociales o, por ejemplo, imágenes y sonidos. En esta fase, las empresas empiezan a formar perfiles de analistas e implementan ambientes de analítica en tiempo real. También se mide la efectividad de las decisiones. Se empieza a hacer recomendaciones prescriptivas. ¿Qué es lo que debo hacer para que suceda lo que quiero que suceda? Muestra el valor de la metodología basada en datos y acompaña a los directivos y empleados en la utilización de los resultados de la ciencia de datos. La implementación de los resultados es tan importante como el análisis de los datos. Corbelis tiene un equipo de profesionistas con gran experiencia en esta implementación que optimizará al negocio. Es muy importante porque un esfuerzo tan grande en la ciencia de datos y en la analítica de la información requerirá de estrategias para poderlas llevar a una implementación exitosa. Vamos a ver otro ejemplo. Los clientes es el mayor activo e impactan a los negocios y se vuelven más valiosos con el tiempo a medida que continúan invirtiendo en productos y servicios. La pérdida de clientes es costosa e incluso devastadora para algunas empresas. Los equipos de marketing deben duplicar sus esfuerzos en la adquisición de nuevos clientes. Es ampliamente aceptado que puede costar hasta 5 veces más adquirir un nuevo cliente que de retener uno actual. Vamos a ver un ejemplo de esto. Permítanme. Nosotros normalmente tenemos a nuestros clientes y necesitamos organizarlos por sus ventas
saber cuántos días nos ha comprado nuestro cliente, cuál es el promedio de la venta por día, y entonces es muy importante preguntarnos los días sin compra para nosotros empezar a hacer estimados de cuánto implica que no me haya comprado un cliente determinado y así poder tener una medida de la importancia de retener un cliente. En este tipo de análisis hay varias técnicas de minería de datos y hay varios indicadores importantes. Sin embargo, hoy quiero mostrarles algo más simple y que es el resultado de, de todos estos algoritmos y todo este análisis de información. Con nuestras técnicas de RFM, nosotros ya hemos clasificado a nuestros clientes. Nosotros sabemos cuántos clientes puedo tener de cada una de estas clasificaciones y también es importante saber cuántos días hace que no me compra. Con esta clasificación yo puedo saber cuál es el problema por tipo de cliente. Y si yo he aplicado algoritmos de minería de datos, tanto de clasificación como de predicción, por ejemplo, aquí estos clientes que siguen un cierto camino, dicen que tiene una probabilidad del 87% de abandonarme. Si yo veo las características de estos clientes, puedo ver, por ejemplo, en este caso, son clientes que me compran menos de 2 materiales distintos. Sin embargo, me compran más de 5 veces. Vean ustedes que no tienen cartera de agotamiento. Tienen un tipo de crédito clasificado en esta empresa como A y C y son de la región de Aguascalientes. Estos son insights. Con esto se puede empezar a tomar decisiones. Algo se tiene que hacer con esta información. Y entonces, es por eso que, que el equipo debe empezar a tomar decisiones con esta información. Es aquí donde se debe acompañar a los directivos y empleados a tomar las mejores decisiones que permita obtener los mejores resultados. En Corbelis, el equipo de implementación de los resultados de la ciencia de datos acompaña y vincula las necesidades que surgen en la implementación con las adecuaciones pertinentes a los modelos de ciencia de datos, tomando en cuenta el conocimiento de los empleados que están en contacto directo con los clientes, mercados, productos y servicios, que permita dar soluciones estratégicas en tiempo, forma y lugar. Y entonces es así que hemos pasado de los datos a las acciones. El modelo de Bill Smartshaw propone otros dos momentos, el de monetizar, en donde se impulse una transformación digital, identifique y cuantifica la fuente de creación de los clientes y el mercado, robotiza la captura de la información externa y la fase de metamorfosis, donde se implementa una cultura de análisis de los datos, una investigación continua y la organización se autoevalúa, autogestiona y autoajusta. Y lo más interesante, crean nuevos modelos de negocio. En este webinar no vamos a abundar en ellos, dado que hemos preparado un segundo webinar en donde hablaremos a más profundidad de Big Data, ciencia de datos, que nos permitan entender estos dos momentos adicionales en el modelo de madurez de un negocio basado en datos. Y con esto espero que les haya yo ayudado a ver cómo pasamos de los datos a las acciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, Oscar. Les comento que ya está activo el chat para que manden sus preguntas. Es por el chat privado. Y pues, Oscar, muchas gracias por todo esto que nos presentas. Me parece muy revelador todo esto porque muchas veces escuchamos sobre ciencia de datos, pero no sabemos muy bien qué significa, o más bien no conocemos todo esto de los métodos, de los insights, o el alcance que tiene si lo aplicamos de manera correcta en los negocios, y me parece muy, muy interesante. ¿Qué te parece si vamos respondiendo algunas de las dudas que nos están compartiendo para que aprovechemos el tiempo al máximo? Muchas gracias por todas sus preguntas. A ver, bueno, aquí está una pregunta que yo creo que muchos tenemos en común. Dicen que si ciencia de datos es lo mismo que inteligencia artificial. No, no es lo mismo. Una podría contener a la otra. Coloquialmente, el término de inteligencia artificial se utiliza cuando una máquina imita las funciones cognitivas de los seres humanos. Por ejemplo, como percibir, razonar, aprender, resolver problemas. En términos computacionales, se podría decir que inteligencia artificial es la capacidad que tiene una tecnología, un sistema, un software para interpretar correctamente los datos con los que se alimenta y para aprender de dichos datos. Y con esto, esto que aprende los emplea para lograr tareas y metas concretas. Y la ciencia de datos es un campo interdisciplinario que utiliza métodos, procesos, algoritmos y sistemas científicos para extraer valor de los datos. La ciencia de datos, hoy en día hay una discusión de si es ciencia o no, eh, pero en términos de este webinar vamos a aceptarlo como una ciencia, y si es una ciencia, lo que utiliza es el método científico. Y entonces, como método científico aplicado a las empresas, la empresa tiene un problema que quiere resolver, el dueño del negocio tiene una hipótesis de por qué suceden las cosas, eh, entonces el científico de datos hace observaciones sobre esta hipótesis y este problema, experimentas experimentos para aceptar o refutar la hipótesis que se tenía, y posteriormente se encuentran estas reglas o verdades que se pueden replicar. Entonces, normalmente la ciencia de datos es una ciencia cuyo principal insumo son los datos y puede utilizar un conjunto de herramientas importantes. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, el método científico a nosotros nos los enseñan desde la secundaria, creo que desde el kinder ya nos los enseñaban. Entonces, todo mundo sigue el método científico, pero creo que todos aceptamos que los resultados no son los mismos de lo que aplican los muchachos de secundaria o los muchachos de prepa o los muchachos de una carrera. Es más, no es lo mismo que aplican la gente dedicada a la investigación. Y eso tiene que ver con la rigurosidad con que se aplica el método y las herramientas que se utilizan para ello. Gracias. Muy bien, aquí tenemos algunas preguntas que te las hago seguidas porque tienen mucho que ver entre ellas. Okay. Nos dicen, si aplico un análisis de RFM en mi negocio, ¿cuántos puntos porcentuales de gross margin esperaría crecer mi negocio? Y también nos pregunta que si el 7% de incremento en ventas que comentabas puede considerarse como un estándar. También, si ya tengo segmentados mis clientes y no necesito RFM, ¿se puede usar mi información? Y ya Bueno, te dejo sí, esas tres preguntas. sí son muy parecidas. Bueno, no es un estándar, el 7%, yo lo mencioné porque es un resultado importante el que obtuvimos y nos da cuenta de hasta dónde podemos llegar con un análisis de esta naturaleza. Pero en nuestra experiencia podríamos encontrar situaciones de entre el 2% y el 7%. ¿De qué tiene que ver
este tipo de cosas, está muy ligado a la calidad de la información y a la cantidad de información con que se cuenta. Entonces, nosotros hemos observado que mientras más datos tenemos para analizar, podemos encontrar mejores informaciones y mejor patrones dentro de la información. Y efectivamente, las empresas tienen un conocimiento muy importante. Cuando hablé de RFM, es más de Market Basket también, se tiene que aprovechar el conocimiento de la empresa y, por ejemplo, las segmentaciones internas de los clientes que ya tienen las empresas es un insumo importantísimo eh, que el RFM puede fortalecer y dotar de nuevos insights a la empresa que ya cuente con este tipo de segmentaciones. Y por supuesto, esta segmentación tiene que ver con el conocimiento experto de los dueños del negocio. Y el científico de datos debe aprovecharlos, debe tomarlos en cuenta, porque se tiene que hacer un esfuerzo para extraer el entendimiento que tiene el dueño del negocio, por qué hizo esta categorización tan particular. Se tiene que entender para automatizarlo y para poderlo replicar con modelos matemáticos. Perfecto. Gracias. Aquí tenemos dos preguntas muy parecidas. Nos preguntan, ¿cuántos años de información debo analizar para que me dé información que me permita tomar decisiones? Y aquí otra persona nos pregunta lo mismo, pero aplicado a abandono de cliente, para que le dé información específicamente sobre abandono de cliente. En términos de tiempo, como he dicho, mientras más tiempo se tiene es mejor. Nosotros hemos visto que con 3 años de información a detalle podemos empezar a encontrar algunos patrones, mejora con 5 años y hay que entender el tema de los patrones. En Corbelli siempre decimos que una golondrina no hace verano. Entonces, básicamente nos referimos a que no porque el mes pasado te fue muy bien en tus ventas, significa que este mes te va a ir muy bien. O porque este mes del año pasado te fue muy bien en tus ventas, este año también te va a ir muy bien. Necesitas entender cuáles son las cosas que hicieron que te fuera muy bien en esos datos, en ese momento. Pero, por ejemplo, si tienes 10 años de información, ya has descubierto que todos los marzos de los años tienes un pico de venta, entonces lo que puedes esperar es un pico de venta dentro de esta información, ¿no? Pero tienes que encontrar y ser más astuto en los patrones. Por ejemplo, hay fechas, digamos, que no se dan en la misma fecha calendario, ¿no? Tal es el caso de los negocios que están asociados a la cuaresma. La cuaresma, en la fecha, varía de temporalidad. Entonces, si tú dijeras, es que en abril del año pasado me fue muy bien, y tu negocio está basado en la cuaresma, y en ese momento cayó en esa fecha de abril, y tú esperas que este año también te vaya bien, pues creo que ahí hay un pequeño error conceptual. Pongo esto de la cuaresma, porque aunque es muy evidente para muchos, puede ser no evidente para otros momentos en donde la información no es tan clara. Por ejemplo, a lo mejor tiene que ver con un evento externo, ¿no? Por ejemplo, si yo vendo flores y no me doy cuenta que hay un cierto festival en alguna localidad que hace que mis flores incrementen, a lo mejor yo, si descubro eso y veo el calendario de esos eventos, pues encuentro la razón, ¿no? Y entonces puedo predecir con mucha fortuna. Entonces, eso es importante. Entonces, el número de información, los años de información es muy importante. Y algo muy importante, el dato debe estar capturado. Y una vez un amigo nos dio un arterón de cajas, así de archivos ahí. Tengo mucha información, dice sí, pero requiere de un esfuerzo de captura. El científico de datos no se va a poner a capturar. El científico de datos va a analizar la información.
Gracias. Ok. Una pregunta me parece muy importante que nos dice, ¿qué tipo de información debo tener en mi empresa para poder ejecutar procesos de ciencia de datos? Y porque también hay muchas personas que nos preguntan que cómo les aconsejamos familiarizarse con esto de ciencia de datos, cómo llevarlo más allá. Sí, bueno, hay mucha información, como decía. Tu información transaccional, pues por default, la información que te dan tus sistemas debe ser accesible. Es decir, si tú tienes un sistema cerrado que no te permite acceder a tu base de datos para leerla por lo menos, pues sí estás en un problema. Entonces necesitas poder leer tu información, tener un entendimiento de la información. También nos ha ocurrido que de repente nos dicen, ahí está el sistema, pero nadie conoce cómo está adentro de la información. Entonces el esfuerzo de entender la información es muy grande. Entonces eso deben procurar, tener un conocimiento de qué y en dónde está su información. Y la información es importante, la que no tienen, empiecen a capturarla. Toda la información es muy importante para los análisis. Por ejemplo, he escuchado muchos webinars donde dicen, es que a través de las redes sociales vamos a encontrar los patrones. Y está muy padre, pero no les están diciendo que lo que necesitan es hacer el trabajo de asociar esa información de las redes sociales con sus clientes. Por ejemplo, Twitter, se expresan muchos sentimientos, pero es anónimo. Entonces, si tú no conoces esa relación, pues estás muy limitado. A lo más puedes tener una idea general de lo que ocurre con un determinado tema, pero si tú quieres encontrar insights, tienes que hacer la tarea y tienes que empezar a capturar los datos. Es decir, no basta con decir, ya tengo mi Twitter, ya tengo mis redes sociales, puse mis redes sociales, tengo hasta un community manager. Sí, y la información, pues es que es la que está ahí. No, la información normalmente en las redes sociales está y desaparece. Y solamente la estamos viendo en el momento. Entonces tiene que hacer el esfuerzo de capturarlo. Información externa, pues mostré todo lo de INEGI, depende de tu industria. Y pues bueno, hoy en día hay mucha información dependiendo del negocio, del Internet de las cosas. También si tú estás implementando Internet de las cosas para tu negocio, pues es muy importante almacenar esa información. Gracias. Ok, ya se nos vino el tiempo encima, Oscar. ¿Algún mensaje final que quieras agregar a esto que haya surgido con las últimas preguntas, con los participantes? Pues de nuevo agradecerles su tiempo, muy amables por el tiempo que nos dieron. Hay una frase que está muy de moda, se dice que los datos son el nuevo petróleo de nuestros días. Aquí en este webinar hay algunos amigos de la industria petrolera que dijeron que iban a estar, espero que estén por ahí. Y ellos bien saben que si bien es cierto el petróleo es muy importante, adquiere su valor después de refinarlo. Entonces, si el dato es el nuevo petróleo de nuestros días, entonces, ¿quién es tu refinería? Pues bueno, los invitamos a conocer nuestra refinería llamada Corbelis. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, por el espacio y por hablar de este tema. Este enfoque para las organizaciones está muy interesante. Con lo que estamos ahorita también viviendo, con toda la pandemia, es una excelente forma de que sigamos reforzando nuestras habilidades, nuestros conocimientos sobre el tema. Y pues también vamos a estar al pendiente del webinar que nos comentas para estar atentos en redes. Aquí aparecen en la pantalla para que tomemos nota. Y pues hablando de esto, les recuerdo también que el webinar va a estar disponible en Facebook y en YouTube para que repasemos todo esto. También les recuerdo que las preguntas, porque se quedaron muchas preguntas muy interesantes por aquí pendientes, van a obtener respuesta después, si tienen algún contacto o si con el correo con el que se registraron también podemos localizarlos para que no se queden sin respuesta. También pueden saber más sobre el grupo de Corbelis en la página de internet. Ahí está también la sección de contacto por si tienen alguna duda, necesitan algún tipo de asesoramiento y también que conozcan más sobre la filosofía
con la que trabajan. Pues me parece que es todo, Oscar, ya son las 6:05, cumplimos con una hora de webinar y me gustaría agradecer a nombre de Corbelis Desarrollos, del director general Oscar Cano, a todos los que se inscribieron hoy. Esperamos encontrarlos nuevamente en el próximo webinar para que compartamos otra clase de masterclasses con el equipo de Corbelis. Buenas noches y hasta luego. Gracias, Oscar. Gracias.